Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia Oasis, amigos, amigas, gracias por estar una vez más aquí, sintonizándonos a través de nuestras plataformas digitales, aquí en Facebook, YouTube, y nuestros amigos de Visión TV Chicago, si en esta ocasión nos acompañan, muchísimas gracias. Bueno, es para mí un placer una vez más estar aquí acompañado con un amigo, hermano en la fe y un mentor, y bueno, ustedes ya lo conocen, el pastor Samuel Oviedo, el cual le doy la bienvenida esta noche a nuestra transmisión. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por el privilegio de estar compartiendo una noche más contigo, una clase más contigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Sam. Gracias por tu generosidad y como siempre es un placer y una bendición poder tenerte aquí en estas transmisiones. Con el único deseo y el único propósito para nuestros queridos amigos y hermanos, hermanas y amigas, perdón, que puedan ser edificados, que puedan ser de alguna forma también restaurados en algunas áreas de su vida, quizá donde necesitan claridad y empiecen a caminar, empiecen a crecer en medio de sus jornadas, quizá muy complicadas, difíciles, o quizá les pueda dar mayor panorama de las circunstancias en las cuales estemos atravesando. El tema de hoy es un tema muy relevante en el pasado, relevante en el presente, relevante en el futuro. Y esto es el sufrimiento, ¿no? Dios en el sufrimiento, Dios en el medio de nuestro sufrimiento. ¿Cómo podemos ver a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo Dios nos ve en medio del sufrimiento? Entonces, es un tema donde espero en esta noche, junto con mi amigo Pastor Samuel Oviedo, podamos juntos ver a través, a la luz de la palabra de Dios, cómo podemos, digamos, de cierta forma, entender el sufrimiento del hombre en esta tierra. Y quizá muchos de nosotros nos hemos preguntado, Sam, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, ¿dónde está Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Esa es una pregunta porque normalmente a veces nosotros como seres humanos vemos a Dios de una perspectiva totalmente diferente a la que Él nos ve a nosotros en nuestras circunstancias. Samuel, ¿por dónde te gustaría empezar? Aquí está el tema. Bueno, empezaríamos por primeramente entender qué clase de Dios tenemos. Perfecto. Vamos a ponerlo de una manera trágica para que podamos ser confrontados, porque me parece que este es el común denominador de muchísima gente el día de hoy, que se aferra al Señor, entrega su vida al Señor, y en el error de muchas personas que por tratar de alcanzar personas utilizan expresiones incorrectas, frases incorrectas, y ofrecen a la persona que va a entregar su vida a Dios un paraíso, un jardín de rosas, y entrégate al Señor y todo va a ir bien, entrégate al Señor y todo va a cambiar, entrégate al Señor si estás sano, si estás enfermo, Él te sana, si tienes un vicio, Él te lo quita, si tienes un mal matrimonio, Él te va a hacer un buen matrimonio, si eres mal padre, serás un buen padre. Es decir, cuando hacemos una oferta de esta manera para tratar de alcanzar al perdido, estamos no siendo fieles a lo que realmente significa la vida. De modo que personas entregan su vida al Señor y luego empiezan a enfrentar los problemas cotidianos, problemas comunes que todo el mundo enfrenta, y se ven a sí mismos víctimas del sufrimiento, víctimas del enemigo, se sienten a merced de todo el mundo. Entonces, incluso a personas que son buenas, ¿no? La pregunta que todavía complica esto es, ¿por qué le pasa cosas malas a gente buena? Porque realmente hay personas que se consideran buenas y comparados con otros que empiezan a sufrir y se sienten a merced de ese sufrimiento y a merced del dolor. Entonces, deberíamos de entender primero que realmente comprender quién es Dios para que nosotros podamos equilibrar nuestras emociones frente al sufrimiento. Eso es lo más importante.
tenemos que enfrentar el sufrimiento con verdades bíblicas, con fundamento de la palabra, no en base a las emociones que produce el dolor. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los creyentes y en general todo ser humano es que enfrenta la tribulación, el problema, el dolor, de acuerdo a las emociones que experimentan y no de acuerdo a las convicciones que deben de manifestarse. Dos cosas diferentes. Una persona que es emocional y que enfrenta el sufrimiento a través de las emociones solamente, siempre va a tener un tiempo muy duro, un tiempo muy difícil. Va a perpetuar su dolor, va a perpetuar su sufrimiento, va a perpetuar una soledad que no existe porque nosotros siempre estamos acompañados, pero cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento y el dolor a través de las emociones, sucede siempre, el resultado siempre va a ser muy doloroso y muy negativo. Muy interesante. Déjame empezar ahí. ¿Existe una diferencia, Samuel, entre dolor y sufrimiento? Estabas mencionando, platicábamos, y quisiera que pudiéramos ayudar a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en esta noche a empezar a entender la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Dos cosas que a veces pensamos que es lo mismo, pero no. Dolor y sufrimiento lo veo de esta perspectiva. Ayúdame para poder ver si estamos en esta definición o en este concepto tiene claridad. El dolor es un síntoma como de impacto que ha causado en este caso el pecado. Es un dolor, es un impacto a nuestro ser, a nuestro interior, mientras que el sufrimiento es muestra de la condición limitada del hombre. Es decir, hay cosas que están fuera de su control y eso causa un sufrimiento, una angustia también, el no tener el control de las cosas de su alrededor. ¿Qué más podríamos decir, Samuel? ¿Cómo podríamos ayudar a poder poner cada uno de estos conceptos o definiciones en su lugar para poder tener un mayor panorama en poder definir las circunstancias a nuestro alrededor? A ver, indudablemente todo dolor es producido por el pecado. Todo dolor es producido por el pecado. Pero puesto de una manera práctica para nosotros poder llegar a comprenderlo, es si tú tomas un martillo y de pronto en lugar de darle al clavo te diste en el dedo, tú vas a sufrir por ver que tu uña probablemente se destrozó y el dedo quedó destrozado. Pero el dolor que experimentaste por ese golpe tú lo puedes magnificar, tú lo puedes describir. Está el dolor por aquel martillazo, entonces nosotros podemos ver el dolor como resultado del sufrimiento. El asunto aquí está en que increíblemente o no, quizás vaya a ser un poco controversial con lo que voy a decir, pero el Señor nos da a nosotros, los creyentes, la capacidad de que el dolor pueda ser controlado. El Señor nos da a nosotros la capacidad de que el sufrimiento que nosotros experimentamos pueda tener un corto periodo de duración. Mucho de todo esto que estamos compartiendo está basado en desarrollar principios y convicciones para hacerle frente a nuestras emociones. Por ejemplo, llegamos a una verdad bíblica. ¿Es Dios bueno? Y la respuesta es sí, es Dios bueno. ¿Puede Dios usar el mal? No, Dios no puede usar el mal. ¿Es un Dios que siempre cuida de mí? Sí, es un Dios que siempre cuida de mí. Entonces lo que está sucediendo es, lo que ha llegado a mi vida es producto de que a Dios se le corrió la teja, es porque Dios se lo agarró distraído o ha perdido alguna de sus cualidades Dios cuando algo malo está pasándome a mí. Y la respuesta es no. Dios siempre sigue siendo bueno, entonces todo, porque tenemos un Dios bueno, todo lo que está permitiendo Dios en mi vida es bueno. Pero es un dolor, claro que sí. Entonces me toca a mí descubrir ese propósito de ese dolor y no estoy solo para eso. Tengo la ayuda del Espíritu Santo para que me acompañe.
tengo la provisión de la oración, tengo la provisión de la palabra, tengo la provisión de mis líderes, tengo la provisión de mis pastores, tengo la provisión de la gente que me ama, tengo la provisión de la familia, es decir, tengo la provisión de la alabanza, tengo la provisión del ayuno, tengo la provisión es decir, estamos completos en todo para enfrentar el sufrimiento. Pero tengo que llegar a tener ese encuentro de convicciones para poder vencer mis emociones. Tengo que tener ese encuentro de convicciones. Entonces, cuando yo empiezo o el creyente empieza a desarrollar sus convicciones basadas en la seguridad de la palabra del Señor, entonces todo sufrimiento uno lo va a entender como una escuela divina para aprender algo. Frente a cada dolor hay algo que tengo que aprender. Frente a cada sufrimiento hay algo que el Señor quiere enseñarme. Cuando yo lo veo de esa manera, entonces el dolor lo puedo mitigar, el sufrimiento lo puedo acortar. Y terminado todo este proceso, entonces llego a descubrir que más y más me estoy pareciendo a Cristo Jesús, que ese es el propósito final de todo nuestro dolor. Oh, muy interesante. Mencionas algunas cosas que quizá pueden ser relevantes y quizá para algunas de las personas que están conectadas esta noche aquí pueda tener la siguiente pregunta. Basado en el contexto que estamos viviendo en este momento, Sam, en la humanidad, la pandemia, terremotos, desastres naturales y últimamente no sé si has escuchado respecto a la plaga de langostas que está en Sudamérica y que está por varias partes del mundo y que está avanzando y destruyendo campos y la gente está ya muy espantada, muy asustada con el punto de decir, bueno, y esa es una pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Acaso Dios se habrá olvidado de su creación? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Qué acaso Él no nos ama para que no podamos pasar nada de esto? Probablemente esta es la pregunta que muchos de las personas que nos están sintonizando puedan tener hoy en esta noche. ¿Cómo ve Dios el sufrimiento del hombre, Sam? Bueno, podríamos decir que el sufrimiento es un medio divino para probar la fe. Por ejemplo, uno de los argumentos sería que el sufrimiento divino es para probar la fe. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está donde siempre ha estado. El problema, la pregunta no sería ¿dónde está Dios o por qué permite el sufrimiento? La pregunta es ¿dónde está cimentada y puesta nuestra fe y nuestra confianza? Porque cuando nosotros nuevamente recurrimos a la Biblia como nuestro libro de práctica, de fe y de conducta, el libro que nos asesora para el presente, enseñándonos el pasado, proyectándonos el futuro, nosotros podemos tomar las palabras del maestro, por ejemplo, y poder entender de que todo lo que está sucediendo el día de hoy son señales específicas, reales, verídicas, palpables, comprobables, de que la segunda venida del Señor está cerca. ¿Por qué sucede esta langosta? ¿Por qué está pasando este virus? ¿Por qué? Y dice la palabra que todo esto será principios de dolores. Quiere decir entonces que el Señor claramente está diciéndonos que antes de su regreso las situaciones iban a estar como estábamos pasando y que iban a empeorar y que iban a ser peores cada vez. De modo que aunque nosotros oramos por sanidad y nosotros oramos porque el Señor haga su obra, sin embargo, la palabra de Dios se está cumpliendo y la soberanía de Dios está por encima de nuestra fe. Eso es algo que debemos de recordar. La soberanía de Dios está por encima de nuestra fe. Entonces, el sufrimiento es un medio divino para probar la fe. Nuevamente, ¿mi fe en qué está cimentada? En lo que yo creo, en las enseñanzas que he escuchado de mi líder o de mi pastor y nunca me he tomado el tiempo para poder descubrir si realmente es palabra de Dios, realmente palabra de Dios. El día de hoy están las iglesias lastimosamente abarrotadas por enseñanzas motivacionales y no bíblicas. Los púlpitos se han convertido en escenarios y han dejado de ser altares de adoración. El creyente está experimentando el alejamiento
de las congregaciones de las Escrituras, por ejemplo. Entonces, se ha presentado un falso evangelio, una falsa doctrina, una falsa teología, sobre todo de la prosperidad, en el que usted es el hijo de Dios, la hija de Dios, usted es el hijo y la hija de un rey, príncipe, princesa, de modo que usted puede demandar, puede decretar, puede pedir. Y la persona cree y enseña que la fe está por encima de la soberanía de Dios. Entonces, la fe hace que yo declare y Dios hace. Yo declaro y Dios está obligado a cumplirlo. Yo decreto y el Señor lo tiene que hacer. Pero la palabra de Dios dice que así no funciona la vida cristiana. Jesucristo dijo una verdad que nosotros tenemos que considerarla. Dijo, ustedes en el mundo van a sufrir, van a tener tribulación, van a tener aflicciones. La promesa más segura para el creyente es que vamos a enfrentar tribulaciones. Y el problema no es eso. El Señor dice, lo que ustedes tienen el antídoto para enfrentar toda tribulación, todo sufrimiento, todo dolor, y es que ustedes tienen que aprender a confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, eso es convicción. Eso es convicción. Esa es la manera como nosotros enfrentamos y probamos nuestra fe. El sufrimiento es un medio divino para probar nuestra fe. Cuando yo sufro, mi fe está siendo probada. ¿Para qué? Para depurar mi fe, para darme cuenta si realmente mi fe está puesta en Dios o mi fe está puesta en mi propia fe, en lo que yo creo de Dios y no en lo que realmente Dios es. De modo que si nosotros, una de lo que yo tengo en mente cada vez que enseño, cada vez que predico, cada vez que aconsejo, creo que lo he compartido contigo ya, es que las personas puedan desarrollar madurez, porque una persona madura es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Y la persona madura es aquella persona que ve a Dios en toda su vida, en todos los cuadros de su vida, en todas las etapas de su vida, en cada momento de su vida, incluyendo el sufrimiento. Entonces, tengo que probar mi fe. Tengo que probar mi fe. No hay otra forma para un bombero llamarse bombero a menos que enfrente un fuego tenaz, un incendio duro. No hay otra forma para que un doctor pueda ser considerado excelente en lo que hace a menos de que haya tenido riesgos de que los pacientes se le mueran y él ha sido probado en su capacidad como doctor. No existe otra forma de que nuestra fe en Cristo Jesús pueda ser probada a menos que nosotros enfrentemos tribulación y sufrimiento. De modo que las pruebas, la tribulación y el sufrimiento son las armas divinas. Son las armas divinas para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea purificada. De modo que las pruebas y los sufrimientos no deben de ser únicamente causa de dolor, sino también tienen que ser asumidas como un proceso de bendición que Dios quiere darme a través de ese dolor. ¿Por qué? Porque en cada dolor que yo experimento, en cada sufrimiento que yo experimento, siempre hay una enseñanza de parte de Dios para mi vida. Dios quiere que yo aprenda algo. Si usted sufre y nunca aprendió, usted perdió el sufrimiento y va a tender a repetir ese dolor. ¿Por qué? Porque no ha aprendido lo que Dios quiere que usted aprenda a través de cada evento. Recordemos algo muy importante y esto es convicción nuevamente. Dios no hace nada en nuestra vida, no permite nada en nuestra vida que tenga como el propósito el entretenerlo. Dios no permite nada en nuestra vida que tenga como propósito mostrar un tipo de sadismo en contra de su creación. Dios nunca puede utilizar, dice la misma palabra, que Él no puede usar el mal ni es tentado a usar el mal en contra de sus hijos. De modo que todo lo que Dios permite, partiendo de esta convicción de que Dios es bueno, Él quiere lo mejor para mí, de modo que el sufrimiento es algo bueno, el Señor quiere lograr algo bueno para mí a través de este sufrimiento. Si yo lo creo, entonces cada experiencia de dolor va a tener un significado y un propósito maravilloso, maravilloso. Fantástico. Hablemos, has mencionado un par de ocasiones la palabra convicciones.
Quizá para el creyente sea un poquito más fácil. Cuando digo creyente, a las personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y proclamamos y decimos que Cristo es nuestro Señor y nuestro servidor. Quizá entender las convicciones para nosotros sería un poquito más fácil de comprender, lo cual me gustaría que pudiéramos afirmar en esta noche. Pero también para las personas que están explorando la fe, ¿qué significa tener convicciones en medio de esto, de estas circunstancias de sufrimiento, de dolor? ¿Qué es convicción? Dices tú, al menos que tengamos estas convicciones, podemos ver la situación de una forma totalmente diferente. ¿Qué son las convicciones que necesitamos para poder enfrentar de una forma diferente nuestro dolor y nuestro sufrimiento, Sam? A ver, en la palabra vamos a encontrar, por lo menos en lo que a mí me ha tocado estudiar, vas a encontrar dos grandes pensamientos que van a dirigir la vida nuestra como creyentes. Primero, los mandamientos de Dios. Los mandamientos son aquellas verdades absolutas de Dios que no tienes que darle la vuelta para descubrir el corazón de Dios, la voluntad directa de Dios. Por ejemplo, no matarás. Yo no puedo sentarme a decir, a ver, Dios mío, esta persona me está causando problemas, ¿lo mato o no lo mato? La palabra de Dios dice, no matarás. Dios mío, tengo problemas en mi matrimonio y esta muchacha me está cerrando los ojitos y tú quieres mi felicidad, Señor, ¿debo yo sacar los pies del plato? La palabra dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no al adulterio. Es decir, los mandamientos son verdades que no tienes que analizarlas, sino creerlas porque son verdades definidas. Principios son aquellas verdades que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra mente basado en la palabra de Dios, que no están de una manera muy clara. Por ejemplo, maridos, vivid sabiamente con sus mujeres. ¿Qué significa aquello? Aunque es una orden del Señor, pero no es un mandamiento definido. Tengo que empezar a analizar, tengo que empezar a escudriñar, empiezo a crear, a desarrollar a través de mi lectura, de mi comunión con Dios, empiezo a ver qué significa maridos vivir sabiamente con su mujer. Y entonces empiezo a darme cuenta de que vivir sabiamente con la mujer es escuchar a mi esposa, es comer con ella juntos, es salir a caminar juntos, es involucrarme en su vida. Es decir, empiezo a desarrollar esos principios. Todos esos principios y mandamientos se convierten en convicciones para mi vida. Quiere decir que son verdades objetivas, bíblicas, que yo pongo en mi mente y nadie las puede mover. No son verdades relativas, se convierten en verdades objetivas. Yo voy a tratar a mi esposa bien, aun cuando ella me trate mal. Son convicciones que las he tomado de la palabra del Señor. Yo voy a mantenerme honesto aún trabajando en medio de ladrones. He desarrollado esa convicción, ese pensamiento basado en la profundidad de la palabra del Señor, que me anima a un comportamiento que refleje lo que yo digo que soy un creyente. Entonces, nadie va a cambiar mi forma de pensar porque he desarrollado esas convicciones. Estoy en un lugar, soy pastor, nadie me va a obligar a embriagarme. Tengo que mantener mi testimonio, por lo tanto, no voy a embriagarme. No importa que todo el ambiente sea propicio, no importa que estemos en confianza con todo el mundo, mis convicciones son de dar un ejemplo al mundo de lo que yo digo que soy. No va a cambiar por las circunstancias, por el momento, ni por las personas con las que yo me esté rodeando. Esas son convicciones. Verdades bíblicas que yo desarrollo a través de descubrir los mandamientos de Dios y los principios que Dios tiene para mi vida. Entonces, convicciones es lo que, como empezamos, ¿no? Un principio de convicción es: Dios es bueno. Y llego a descubrir que Dios es bueno. Dios está conmigo. Entonces, si está conmigo, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Esas son convicciones, son verdades inamovibles. Tengo que meterlas en mi mente, en mi corazón, atesorarlas en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino.
Por eso es que la palabra de Dios puede llegar a ser lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. No es una expresión hermosa simplemente de poesía divina. Es una verdad práctica que nosotros, al entenderlo de acuerdo a cómo estamos compartiendo, podemos desarrollar esas convicciones y enfrentar todo tipo de circunstancias basado precisamente en esas verdades bíblicas. Dios está a mi lado, Dios está conmigo, aunque no lo vea, está conmigo. Cuando lo vea, está a mi lado. Cuando lo oigo, Él está a mi lado. Cuando no lo oigo, Él está ahí. Él sigue estando ahí. Son convicciones que me ayudan a enfrentar todos los atabares de la vida, los problemas de la vida. Das muchísima claridad a esto. Espero que nuestros amigos y amigas que están sintonizándonos en esta noche puedan tener mayor panorama de que las convicciones nos ayudan muchísimo para asumir nuestro rol y aceptar de una perspectiva diferente lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor. Creo que ahí parte muchísimo, Sam, marca la diferencia en cómo vamos a reaccionar de acuerdo a nuestras convicciones. Por eso creo que nuestro mundo reacciona cada quien al sufrimiento y al dolor totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene convicciones distintas y esto genera pues muchísimos pensamientos y muchísimas ideas, déjame ponerlo de esa forma, nos quejamos de forma diferente cuando estamos atravesando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque algunos tenemos convicciones bíblicas, algunos no tienen ni siquiera ni idea de lo que es una convicción, una verdad absolutas o verdades objetivas, ¿no? Reales, firmes en sus vidas. Y mucho menos, yo creo que es más difícil para las personas que aún todavía no tienen este encuentro con su creador, ¿no? Con nuestro Dios, para poder entender o para poder sentir el abrazo de la gracia, el abrazo del perdón, el abrazo de la misericordia, el abrazo de la consolación, el abrazo de la fortaleza que proviene de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. Estamos terminando nuestra primera parte. Se va el tiempo rapidísimo, Sam. La verdad que quisiera que no se fuera tan rápido. Ahora sí, que aquí aplicara la verdad de nuestro gran cantante cantoral, reloj detén tu camino, no marques las horas. Pero bueno, estamos terminando la primera parte. ¿Cómo podríamos entonces dar un resumen en este momento, Sam? Déjame poner mi parte y me gustaría que me pudieras complementar lo que quizá estoy dejando por un lado. El sufrimiento es inevitable. De alguna forma vamos a sufrir. Sufrimos desde el momento en que nacemos. Nacemos llorando. Nacemos con retos. El sufrimiento no es una opción, es algo que va a suceder entre nosotros. Mencionábamos también respecto en que Dios siempre ha estado presente, pero nosotros lo hemos visto de una forma diferente por causa también de nuestras convicciones. Creo que hemos dado claridad a que también el dolor es una condición a causa del pecado y que el sufrimiento no está relacionado al dolor, sino simplemente es la limitación que tiene el ser humano de tener control de ciertas cosas. Las convicciones son las que nos están ayudando a poder enfrentar el sufrimiento, el reto que viene hacia nuestras vidas. Mencionabas un versículo bíblico que es una verdad de la cual muchas personas en muchos púlpitos no se ha hablado y se ha sustituido. Lo que decía Jesucristo en Juan 16, ¿no? En este mundo van a tener aflicción, pero no tengas miedo, yo ya he vencido al mundo, ¿no? Como esta verdad se ha desplazado aún dentro de las mismas iglesias y la han reemplazado por prosperidad, por declara, por reclámale a Dios que te pertenece, tú eres dueño de la felicidad, utilizando a Dios como la llave de que se acabó el sufrimiento. Una completa contradicción de lo que Jesucristo dijo de sí mismo, de su propia boca. En este mundo van a tener aflicción. Entonces, ¿qué más podríamos resumir esta primera parte, Samuel, complementándolo? ¿Qué más podrías decir? A ver, hay tanto por decir con respecto a esto. Es simplemente una sombra de todo lo que podíamos hablar del sufrimiento. Tú mencionaste algo
sobre la gente que no conoce de Dios, y la Biblia llama gente sin esperanza, ¿no? Y realmente sin esperanza. Y la labor nuestra es llevarles esa esperanza que es Cristo Jesús, el Evangelio poderoso, el poder de Dios. Dice que el Evangelio es el poder de Dios. Pero aunque nosotros estamos llamados a hacer eso y a sentir esa misericordia y el amor por la gente que no conoce y sufre sin Dios, para poderles proveerles a ese Dios que va a ayudarlos en ese proceso de sufrimiento. ¿Sabe qué es lo que a mí me sorprende muchísimo como consejero, sobre todo como consejero? Es escuchar a un 80% de personas que tienen esperanza porque han entregado su vida al Señor y nunca desarrollan convicciones porque no las conocen. A veces nosotros hacemos un juicio erróneo creyendo que los cristianos, por haber entregado su vida a Cristo, van a saber qué significa convicciones. En mi experiencia como consejero, me he dado cuenta que el 80 o quizás un poquito más de personas, el porcentaje de personas, Alex, no conocen estas verdades de la palabra del Señor. Han cimentado su vida en lo que ellos creen, en lo que ellos consideran fe, en lo que ellos han determinado como Dios. Y están lejos de seguir los preceptos o los lineamientos del Dios de la palabra. Entonces, cuando uno descubre eso, uno puede ver el resultado en sus vidas, por ejemplo. El resultado en sus vidas. Esta pandemia ha revelado la medida de la fe de muchísimos creyentes. Y han estado la cantidad de personas que he podido yo sentarme a conversar, a confrontarlos, a animarlos, a levantarlos. Es: pastor, he perdido el trabajo, no tengo dinero, no tengo papeles, no me va a llegar la ayuda, no puedo recibir nada, me voy a morir de hambre. Y entonces yo empiezo a recitarles, a todas las personas he empezado a recitarles: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso es mentira, eso es verdad. Bueno, para la persona es mentira, porque no ha apropiado esa verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque ha desarrollado su vida de fe basado en lo que la persona cree sobre Dios. Y cuando esa fe, que es muy humana, no pasa las pruebas, porque no va a pasar las pruebas, el resultado es trágico, pero siempre hay una esperanza. Cuando algo en usted o en nosotros falla, nada de Dios falla. Eso es lo más hermoso. Cuando algo en nosotros falla, nada de Dios falla. Dios es perfecto. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad de analizar en qué estamos fallando. Y una de las mayores pruebas fallidas del creyente es cuando deja llevar su vida a través de las emociones que experimenta y no a través de las convicciones. Una persona que se deja llevar por las emociones siempre será una persona inmadura, aun cuando tenga dones maravillosos dados por Dios, aun cuando practique sus dones de una forma maravillosa. Pero si es un hombre o una mujer que vive a través de las emociones que experimenta, siempre será una persona inmadura. Y una persona inmadura es una persona que se causa mucho dolor y causa dolor a todas las personas que conviven alrededor de él o de ella, incluyendo una congregación local. De modo que, ¿cómo enfrentamos el dolor? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? A través de convicción, a través de la seguridad de la palabra, a través de creer que Dios está en control, a través de estar convencidos de que Dios está a mi lado, que Él no ha visto justo desamparado, que no ha visto simiente que mendigue pan, de modo que el Señor dice: si yo alimento a los pajarillos, ¿no vales más tú? Ahora, eso me tiene que dar a mí seguridad, tiene que darme convicciones. Si esas palabras del maestro que encontramos en la palabra no me da convicciones, pues voy a tener, o no me da seguridad, pues voy a tener un tiempo muy difícil para enfrentar una prueba, que la voy a enfrentar aun cuando crea en Dios o no crea en Dios. Vamos a enfrentar pruebas. Vamos a enfrentar pruebas. Eso espero que quede claro para todas las personas que nos están viendo. Incluso puede haber entre nosotros en este momento algunos ministros, pastores, que quizá han evadido el sufrimiento como tema de sus predicaciones.
Pero lo hermoso de todo esto, podemos entender entonces que el sufrimiento es un lugar de encuentro también con Dios. El sufrimiento puede ser esta oportunidad para poder acercarnos y conocer a Dios de una forma maravillosa, única y especial. El sufrimiento también revelará la condición, hablábamos de esto, Sam, de, de la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra fe, la condición de nuestra vida emocional y tocará esta parte tan sensible, es quién es tu Dios en medio del sufrimiento, en quién has confiado. Esto me lleva a la siguiente, porque hablábamos acerca de las convicciones nos van a ayudar a enfrentar el sufrimiento y esto nos fortalecerá. ¿Cómo Dios puede, déjame ponerlo de esa forma, Dios entenderá nuestros sufrimientos? Dios entenderá lo que estamos pasando, cuánto nos duele, lo que está causando esta temporada a nuestras vidas. Y esa es una pregunta que la semana pasada tenía con una persona y me decía, Alex, Dios entenderá nuestro sufrimiento. Él es Dios, Él habrá sufrido como para que nos pueda entender. Y yo le digo, te entiende más de lo que tú puedes pensar. Te entiende más de lo que tú te puedes imaginar. Samuel, Dios entenderá nuestro sufrimiento. Él sabrá lo que es sufrimiento. Cuando nosotros levantamos nuestra mirada y volteamos a la cruz, podemos entender el gran amor de Dios por el sufrimiento humano. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, el Dios que no tenía que absolutamente por qué dejar su gloria, dejarlo todo por venir a rescatarnos, darnos un propósito, nosotros podemos entender el sufrimiento de Dios, el amor, el entender que Dios comprende el sufrimiento. Dice Isaías 53 que Él llevó sobre sus espaldas el pecado nuestro y toda nuestra enfermedad, todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor. Claro que el Señor entiende, claro que el Señor entiende el sufrimiento. Y Él es la provisión precisamente para el sufrimiento. Pero nuevamente, cuando nosotros nos cuestionamos o hacemos preguntas así, es porque de alguna manera estamos viendo que algo de Dios está fallando. Pero no es cierto. Cuando algo falla, nada de Dios falla. Somos nosotros los que tenemos que descubrir la razón de lo que estamos experimentando. Uno, acabamos de decirlo, es para probar nuestra fe. Porque si yo busco hacer bien, empiezo a sufrir. Pero otra de las razones del sufrimiento es para que provoque un arrepentimiento en nosotros. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. La razón por la que el Señor contó esa parábola precisamente fue para que revele el propósito del sufrimiento en la vida de uno de sus hijos, que se apartó de vivir dentro de lo que el Señor permitía y decidió vivir de acuerdo a sus propias pasiones. Se desenfrenó, no fue capaz de enfrentar una tentación, sucumbió ante el pecado, tuvo una caída, no quiere arrepentirse, quiere seguir viviendo su vida. Dios, porque lo ama tanto y entiende su sufrimiento eterno, Dios entiende el sufrimiento eterno, por eso que permite que cada persona que Él ama pueda enfrentar un sufrimiento terrenal. Todo sufrimiento terrenal tiene un inicio y tiene un término. El sufrimiento eterno no, tiene un inicio y nunca acaba. Es tan grande el amor de Dios que provee acontecimientos, eventos de dolor en la vida de los que Él ama para que puedan producir algo. Y el hijo pródigo es una excelente muestra de lo que estoy diciendo. Dice que se quedó sin dinero, no tenía dónde vivir. Se quedó sin dinero, por alguna extraña razón, todos los grandes amigos al verlo sin dinero se alejaron de él, por una extraña razón. Tercero, el hombre necesitaba comer y dice la Escritura que ni aún el alimento destinado a los puercos le era a él permitido probar. Para nosotros quizás no sea
no sea tan impactante la narrativa. Pero para un judío, en el contexto que estaba contándolo el Señor Jesucristo, eso era completamente aberrante. Y dice el Señor que el Padre, mirando de lejos, nunca perdiéndole la mirada, pero tampoco metió la mano para evitarle el dolor. Él permitió que el Hijo experimentara ese sufrimiento, ese dolor, la escasez, el abandono, la falta de alimento, la falta de un techo, la burla, el menosprecio. Todos esos eventos trágicos los permitió para que este muchacho diga, y volviendo en sí. Ese es el propósito del sufrimiento en la vida de una de las personas que Dios ama y se ha apartado del Señor por una caída, por ejemplo, o aquel que está viviendo en desobediencia flagrante delante del Señor. Ese es el propósito del sufrimiento, no solamente para probar la fe, sino para que la persona pueda tener un reencuentro con el Señor. Y dice la Escritura, y el Hijo dijo, volviendo en sí, se dio cuenta de que apartarse de Dios, vivir su vida basado en el placer, era una locura. Tuvo que volver en sí y dijo, en la casa de mi padre, el menor de los sirvientes vive mejor que yo. Mira lo que es un verdadero arrepentimiento. Voy a regresar y le diré, Padre, yo ya no soy ni siquiera digno de que tú me trates como hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Un verdadero arrepentimiento. Entonces podemos darnos cuenta que el dolor en esta ocasión, el sufrimiento, produjo algo hermoso, una lección de vida para esta persona apartada del Señor. Y volvió a la casa del Padre y el Padre nunca lo juzgó. El Padre lo recibió. El Padre lo abrazó. El Padre hizo fiesta. Hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Es decir, el Señor es congruente con todo su mensaje. Pero nos muestra en esta parábola que nuevamente todo sufrimiento tiene un propósito divino. Este muchacho, después de haber regresado y ser perdonado por el Señor, miró atrás y miró la comida de los puercos, dijo, bendita comida que no me dejaron probar. Bendito momento en el que mis amigos se apartaron de mí. Bendito momento en el que perdí todo el dinero. Bendito momento de todas las pruebas porque me permitió volver en sí y regresar a la casa de mi padre, a una comunión con él. Ese es otro de los propósitos del sufrimiento. Interesante, híjole, es como dices, este tema da para muchísimo, porque creo que apenas estamos tocando lo que está por encima, porque está alrededor, porque es un tema de fondo para poder entender más la perspectiva de Dios respecto en el tema del sufrimiento. Para terminar nuestra transmisión, Samuel, quiero dejar, quizá tengamos que hacer una segunda parte de este tema, porque hay tantas cosas que estamos dejando fuera que no me gustaría que quedaran sueltas. Pero déjame terminar con esta pequeña reflexión. Hemos aprendido que el sufrimiento entonces es algo inevitable, va a suceder. Pero de acuerdo a nuestras convicciones, la que cada persona, qué convicción tenga, va a asumir o va a enfrentar el sufrimiento. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestras convicciones son diferentes. Sabemos que tenemos la esperanza de que Él está con nosotros. Él ha dicho eso, Él ha prometido de que Él estará con nosotros. Ahora bien, cuando preguntaba a Pastor Oviedo si Dios entenderá nuestro sufrimiento en la tierra, lo entiende más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios ve a su Hijo descender a la tierra. Dios pierde un hijo. Ya no está en la eternidad, se encarna y vive entre los hombres. ¿Usted ha perdido un hijo? Dios lo puede entender perfectamente. Cuando Dios Padre ve a su Hijo Jesucristo ser crucificado, desgarrado, injustamente, Dios entiende el sufrimiento cuando el hombre es atacado injustamente. Cuando ve a sus hijos sufrir y usted quiere hacer algo y pregunta, Dios, ¿entenderás? Dios es Padre y Dios vio a su Hijo sufrir en la cruz del Calvario. Cuando usted está enfermo o enferma y usted se pregunta, Dios, ¿entenderás verdaderamente mi sufrimiento de este dolor? Jesucristo cuando estuvo en la tierra dice que se movía con pasión al ver tantos enfermos y oraba y traía sanidad.
En la perspectiva de Dios, puedo entender en esta plática en que Dios nos entiende perfectamente bien lo que es el sufrimiento. De hecho, en las mismas escrituras dicen que fue experimentado en quebranto, varón de dolores, que nadie sufrió más en esta tierra como él la había sufrido, tanto física como emocional, a ser abandonado por sus mejores amigos y ser traicionado por sus mejores amigos. El que se avergonzaron de Jesucristo por sus mejores amigos. Tuvo hambre, tuvo desprecio, aún hasta sus propios familiares decían que estaba loco. Si alguien ha sufrido el desprecio, la injusticia, el sufrimiento, el abandono, la traición, el dolor y todas estas cosas, es Cristo mismo. Si alguien puede entender tu sufrimiento, mi sufrimiento, mejor que nadie, es Dios mismo. Samuel, en 2 minutos, ¿cuál es el consejo que darías a las personas que en este momento que están atravesando por sufrimiento? A ver, ojalá que sean un minuto más. Hace 23 años más o menos llegué a este país y cuando empecé a buscar de Dios y entregué mi vida al Señor, mi madre fue diagnosticada con cáncer y le dieron meses de vida. El solo hecho de pensar de que mi madre podía fallecer me desgarraba completamente. Tuve días, mi mamá no había fallecido, estaba luchando contra el cáncer, tuve días difíciles, muy difíciles, hace 23 años. El Señor la sanó y mi mamá cumplió la promesa que le hizo al Señor de predicar su palabra, dejó toda su comodidad en Lima, en la capital, en Perú, para adentrarse en la serranía y en la montaña junto con mi padre, y los dos predicar la palabra del Señor. Hace un mes y hace unos 40 días más o menos, mi madre partió con el Señor. Falleció. 6 días después, mi padre, un hombre entero, sano, también fallece. De modo que en 6 días perdí a mis 2 padres. Una prueba muy dura, muy difícil, una tribulación bastante fuerte. Todavía sigo, hay momentos donde me levanto, como el día de hoy, por ejemplo, con el deseo de llamarles y conversar con ellos, y tengo que sentarme a decir, bueno, ya no están. El dolor es muy intenso, el sufrimiento es fuerte, pero ¿el Señor conoce mi sufrimiento? Claro que sí, claro que sí. Cuando encuentro que el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, y como si las hay, yo voy pues al hogar de mi Padre a preparar lugar para vosotros, porque donde yo esté, ustedes también estarán ahí. Cuando yo encuentro eso en la palabra de Dios, mi padre y mi madre, una pareja entregada al Señor, de pastores fieles a Dios. ¿El Señor pensó en mi sufrimiento y el de mis hermanos? Claro que sí. Nos dejó esta promesa segura de que aun cuando el dolor por la separación física sea intenso, la seguridad de que los voy a volver a ver esto no es un entretener a niños, es una verdad de la palabra que dice que mi madre y mi padre están ocupando un lugar que Dios ha preparado para ellos. Esa es la verdad de la palabra. Yo lo creo y me da paz, me da tranquilidad, me da las fuerzas para enfrentar la muerte de mis padres en menos de 6 días de ambos padres. Entonces puedo mantenerme firme, puedo dar gracias al Señor, puedo llorar delante de Él, puedo darle gracias por la vida de ellos, por su legado de fe, por su amor. Es decir, en lugar de sucumbir ante el dolor y llegar al punto de la depresión, Dios me da aliento. Dios me dice, tus padres pudieron, tú también lo puedes hacer. Ellos enfrentaron todo por amor a mí, tú también lo puedes hacer. Entonces, sigue siendo un legado de amor, en lugar de ser un legado únicamente de dolor. Entonces, ¿qué produce una vida así? Aunque nunca, no es bueno, digo yo, no es bueno siempre o nunca ponerse uno como ejemplo. Sin embargo, es una situación real que estamos viviendo el día de hoy como familia, como persona, pero Dios ha provisto su palabra.
Dios está interesado en mi sufrimiento más de lo que yo me puedo imaginar, más de lo que usted se puede imaginar. Y si el Señor fortalece la vida de uno de sus siervos, lo puede fortalecer a usted que está atravesando circunstancias difíciles, situaciones difíciles. Recuerde esto, cuando algo en nosotros falla, nada de Dios falla. Nada de Dios falla. Tenemos la esperanza de escudriñar y analizar en qué nosotros hemos fallado para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Wow. Samuel, quiero agradecer que hayas compartido en un tiempo tan difícil, tan vulnerable para nosotros. Lamentamos mucho la pérdida de tus padres y es una gran enseñanza que hoy tú nos das respecto a cómo mostrar tus convicciones en medio del sufrimiento y cómo puedes encontrar paz. Incluso mencionas la palabra, das gracias a Dios. Y eso no puede suceder si no es a través de la convicción que hay dentro del corazón. Y tu convicción es una convicción llena de fe, descansando en las promesas de Dios Padre, en que Él está en esa morada, ellos están en esa morada que Él prometió. Y en eso descansa el corazón del hombre, en que si vivimos para Cristo, viviremos entonces con Él. Entonces, tus papás están descansando en una morada que Dios tenía preparados para Él. Así que gracias por compartir esto. Nos sentimos honrados y nos unimos al momento difícil que has de estar atravesando juntamente con tus hermanos y tus hermanas en cualquier parte del país o en Perú que están por allá viéndonos. Déjame terminar con esto, como puede escuchar usted, amigo y amiga, hermano y hermana. El sufrimiento es inevitable. La pregunta es cómo vamos a enfrentar el sufrimiento, de acuerdo a nuestras convicciones. Pero el sufrimiento puede ser también un tiempo hermoso de un encuentro con Dios. El dolor y el sufrimiento nos evidencia que somos falibles, que fallamos, que no tenemos el control de todas las cosas, que somos incapaces de poder darle solución a cosas que están fuera de nuestro control. Pero grande es nuestro Dios, que Él entiende nuestro sufrimiento y que Él ha proveído esperanzas. Una de las hermosas promesas es esta, en que Él estará con nosotros. Déjame leerle una parte de la escritura y con esto cierro esta transmisión. Así dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, en los versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La importancia de la vida de Cristo Jesús en nosotros, la importancia de vivir en Cristo Jesús. Las promesas es, puedes venir delante de Dios en medio de tu sufrimiento, puedes pedir consuelo, puedes abrir tu corazón y en este tiempo tan difícil quizá podamos dar gracias, porque al darnos cuenta de nuestro sufrimiento y nuestra incapacidad de tener el control de las cosas, podemos descansar y gozarnos que tenemos a alguien más grande y más fuerte que nosotros y que ha prometido estar con nosotros y que nuestro tiempo en esta tierra solamente es temporal. Esta no es nuestra casa. Esto no es nuestro destino final. Nuestro verdadero hogar, Jesucristo dijo, voy pues a hacer moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Nuestro tiempo, nuestra eternidad está con Cristo. Y algún día todo sufrimiento terminará. Todo dolor desaparecerá. Mientras tanto, nuestras convicciones, nuestra fe, pongámonosla en práctica. Vengamos a Dios, hablemos con Dios, demos gracias a Dios, porque el sufrimiento trae la prueba a nuestra fe para poder crecer. Pero el sufrimiento también te evidenciará qué tan grande y poderoso es nuestro Dios. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Él quiere acercarse a ti. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Quiero dejarte con un tiempo de oración. Sam, ¿nos podrías despedir en oración? Señor y Padre,
muchísimas gracias por el amor suyo. Gracias por revelarnos a Cristo Jesús, su Hijo, la provisión de nuestro dolor, la provisión de nuestro gozo, la provisión de nuestra esperanza. Gracias por su palabra que es verdad. Gracias por su palabra que nos alienta, que nos anima y nos permite, Señor, reconocer nuestro lugar y nuestra posición delante suyo, Padre. Cada lágrima nuestra es una lágrima suya. Cada dolor nuestro es el dolor que usted experimentó. De modo que nosotros como meros humanos, Señor, podemos estar agradecidos de saber que en usted tenemos, Padre, un Dios que entiende y comprende cada lágrima, cada dolor, cada sufrimiento. Pero ayúdenos a través de la presencia de su Santo Espíritu a que cada uno de nosotros pueda entender que usted es un Dios de amor, que usted es un Dios que ama realmente, ama y ama bien. Ayúdenos a comprender que detrás de cada sufrimiento, Señor, hay una enseñanza que usted quiere que nosotros podamos aprender. Permite, Padre, que en cada dolor y en cada circunstancia difícil que nos toque experimentar, podamos aprender un poquito más de su amor y de su gracia y de los propósitos que usted tiene para nuestra vida. Señor, bendice a todas las personas que están escuchando. Aquellas personas que lo conocen, Señor, ayúdelos en sus problemas. Aquellos que escucharán esto y que todavía no han entregado, Señor, su vida, tóquenle su corazón. Permítales que ellos entiendan, Padre, que usted es una necesidad en sus vidas. La necesidad de ayudarlos, de bendecirlos, de guiarlos, de protegerlos, de cuidarlos, de alentarlos, de corregirlos. Hay una necesidad de todo, Padre. Gracias por estas clases, gracias por esta plataforma, Señor, que usted nos permite para poder compartir de su amor y de su gran verdad, Señor. Permite, Padre, que tu siervo, Señor, Alex, y este servidor, Padre, podamos todos los días, Señor, seguir recibiendo sabiduría suya para poder encaminar a su pueblo en aquello que usted desea, Padre, no en nuestra voluntad, sino en el propósito suyo, Señor. Gracias por esta plataforma y por el privilegio inmenso que usted nos permite, Señor, el poder compartir, Señor, su palabra de la manera como lo estamos haciendo. Muchísimas gracias por ese privilegio, Señor, porque usted puede encomendarle este privilegio a tanta gente que lo ama, pero usted nos ha elegido para este propósito. Muchísimas gracias por su amor. Muchísimas gracias por este privilegio. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, le damos gracias, Padre. Amén. Amén. Y así terminamos nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Samuel, por este tiempo. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.